30 millones de seres humanos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, el exterminio de poblaciones enteras para que entrara los antiguos imperios, el imperio español, que por edicto papal le fue concedido un territorio que le pertenecía a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. El imperio portugués y hacia el norte el imperio británico. Y al pasar del tiempo en el Caribe nuestro, se convirtió en la frontera imperial del mundo, como lo dijera el gran Juan Bosch, ese gran pensador, ese gran hombre, ese gran líder dominicano y nuestro americano. Caribe, frontera imperial, desde Cristóbal Colón hasta Fidel Castro, un gran libro, lo recomiendo. Vamos a editarlo en nuestras redes sociales para que se conozca bien. Grandes luchas. Luego vino el otro genocidio, el genocidio africano. Se calcula unos 50 millones de africanos, ¿verdad, Yuri? Que fueron capturados, secuestrados en sus tierras donde vivían en paz con su familia. También nuestros abuelos africanos, nuestras abuelas. Y fueron traídos por millones en barcos negreros, llamados así, por el imperio portugués, y luego en exclusividad comercial, criminal, por el imperio británico. Se calcula 50 millones. Y se calcula que 40%, 50% de los 50 millones de abuelos y abuelas africanas secuestrados y forzados a venir como esclavos, murieron en el mar de enfermedades, de todas las enfermedades. Y el resto se vino aquí como esclavos y nos trajeron su cultura, sus creencias espirituales, religiosas, su tambor, su energía rebelde, y fundaron los cumbés, los palenques, y nos dejaron una herencia de rebeldía y de fortaleza única, nuestra herencia africana. Más de 300 años de colonialismo, que fueron dando resultantes. Venezuela hoy está en un debate muy importante para la creación de conciencia sobre el papel de los imperios hace siglos, hace años, y el papel de los imperios hoy por hoy en la historia de nuestra América y de la humanidad. Cómo los imperios se repartieron continentes enteros, islas, territorios, mares, ríos, montañas, pueblos, y cómo en cada etapa histórica, Cilia, abogada, jurisconsulta, sabia, mi esposa Cilia Flores, jurisconsulta sabia, cómo en cada etapa histórica crearon la fórmula jurídica para legalizar y poner el papel como título o legal o decisión tribunalicia sus despojos, sus robos, sus saqueos, en cada época histórica. En aquella época un edicto papal, ¿correcto? El Tratado de Tordesillas. Y desde Roma el Papa lanzaba un edicto y decía, en aquellas tierras tales lugares son de España, tales de Portugal, de los imperios, no de los pueblos, porque al pueblo español
Y al pueblo portugués lo amamos, admiramos su historia. Viven con nosotros aquí 600.000 españoles, 600.000 portugueses. Los queremos. Pero una cosa son los imperios que también se impusieron a trocha, mocha y sangre contra los pueblos español, contra los pueblos de la pluriétnica y plurinacional España y contra los pueblos de Portugal y contra sus propios pueblos, porque los imperios primeros explotaban, expoliaban, dominaban, hegemonizaban a su pueblo y luego iban al dominio fuera de su frontera. Así que hay que entender el proceso histórico para entender la lucha que estamos dando los venezolanos y las venezolanas. Y hay que hacerlo entender, viceministros, viceministras, en un esfuerzo titánico para llegar con la verdad de Venezuela frente a tanta manipulación, frente a tanta mentira, que pretenden el mundo al revés, como decía Eduardo Galeano, el gran Eduardo Galeano. Pretenden convertir al despojado, a la víctima de estos hechos horrorosos a nivel histórico en victimario. No es la primera vez que se pretende hacer eso. Pero quiero aportar, así como hace una semana hicimos con la conferencia magistral de Unión Nacional, quiero aportar un conjunto de documentos, un conjunto de mapas en esta conversación que estamos transmitiendo, ¿verdad? Mira, uno puede meterse ahí, pásame mi teléfono, porque quiero ver si ustedes pueden meterse allí. Vamos a ver si lo capta. ¿Ah? Vamos a ver si lo capta. ¿Ah? El canal de WhatsApp. ¿Ah? ¿Ah? No, porque está cortado, Alfred Nazaret. Está cortado, Alfred Nazaret. Está por la mitad. Pero si lo dije, chico. ¿Ah? Bueno, quiero aportar un conjunto de documentos. Saludar a todos los que están presentes. Estamos conectados con 123 embajadas y consulados de Venezuela en el mundo. En Europa, África, América del Norte, Asia, Medio Oriente, Oceanía, el Caribe, América Latina, a lo largo y ancho de todo el mundo estamos conectados el día de hoy para hacer un conjunto de aportes necesarios para ganar, como vamos a ganar, la batalla por la verdad de nuestra patria Venezuela. Yo hablé de 5 momentos históricos. 5 momentos históricos. El primer momento histórico, 1492, la llegada de Cristóbal Colón y el inicio de la conquista, exploración e invasión colonial europea, y 1840, donde se van formando los territorios coloniales entonces, se van definiendo a lo largo del tiempo, de los siglos, en medio de grandes luchas. En Venezuela, nuestros indios caribes lucharon más de 100 años, nuestro gran cacique Guaycaipuro al frente. Con la llegada de nuestros abuelos africanos surgió Andresote, la primera rebelión allá por la zona de lo que hoy es Yaracuy, el estado Lara, y surgió la fuerza rebelde unida con un mismo objetivo, de los pueblos aborígenes y de los pueblos africanos. En esos años tenemos nosotros que resaltar la conformación para 1777 de lo que se constituye el mapa histórico de la Capitanía General de Venezuela.
Ya desde 1742, aquí hay varios profesoras del Instituto Pedro Gual, prestigioso instituto de nuestra Cancillería. Ya para 1742 empezaba la conformación del mapa del virreinato, de lo que hoy es Colombia, el virreinato de la Nueva Granada. Y ya para 1777, Su Majestad, el Rey de España, saca oficialmente los límites de la Capitanía General de Venezuela. Primer dato histórico, primer mapa que tenemos nosotros que conocer, estudiar, publicar. Ustedes ven cómo está definido lo que es el elefante, allá hacia el Zulia, la trompa del elefante, y un cuerpo gigantesco que llega hacia el este en los límites precisamente del río Esequibo. Tomen nota, el río Esequibo. Aquí está, en los límites del río Esequibo, con su permiso. Precisamente, bien dibujado, Capitanía General de Venezuela. El río Esequibo, aquí está el hermoso, frondoso río Orinoco y su delta, el delta del Amacuro. 1777, ya se vislumbraba en el horizonte con las rebeliones de Túpac Katari, de Túpac Amaru, con las rebeliones indígenas y afrodescendientes, ya se vislumbraba con la rebeldía de los llamados blancos criollos, ya se vislumbraba que ese siglo terminaba caliente en nuestra América. Y con la llegada del siglo XIX fueron fructificando los movimientos libertadores, los movimientos emancipadores en nuestra América. Y es en Caracas, el 19 de abril de 1810, que se da el primer paso de autonomía y de surgimiento de una instancia política autónoma de lo que eran entonces las provincias de Venezuela. 19 de abril, primer paso, 1810, donde el pueblo de zambos, mestizos, blancos criollos, se rebeló contra el capitán general que había para entonces y se configuró la primera instancia autónoma de gobierno que tuvo nuestro país y que convocó luego a una Asamblea Nacional Constituyente, un Congreso Constituyente, que en el año 1811 avanzó hacia la declaratoria de nuestra independencia absoluta, 5 de julio 1811, y la fundación de la República. Independencia y República siempre fueron de la mano. Fue la primera constitución aprobada en nuestra América. Constitución libertaria, llena de fuerza, de igualdad fundacional. Y es para entonces cuando se configura lo que se llama el mapa político de Venezuela. Mapa político de 1810, mapa político de Venezuela. Luego avanzan los procesos históricos. La Primera República se funda con la Constitución de 1811. Ya estaba Francisco de Miranda, había arribado en diciembre de 1810 a territorio venezolano, participa como constituyente, como congresista,
y forma parte de la vanguardia de aquella fuerza patriótica. Está la Sociedad Patriótica, encabezada por quien sería nuestro gran libertador, Simón Bolívar. Y todo aquello fructifica en la Primera República, que se pierde por las debilidades de los primeros movimientos emancipatorios. Luego viene la derrota, el exilio, la reorganización de las fuerzas y la retoma del territorio por parte del ejército ya libertador de Bolívar y la Segunda República, que también se pierde por la falta de visión de buena parte del liderazgo libertador sobre los derechos de los esclavos, de los mestizos, de los zambos, como lo conocemos en Venezuela, y el surgimiento de ese movimiento popular que destruyó la Segunda República con Boves al frente. Luego viene el encuentro del Libertador con Haití, su comunión intelectual y espiritual con Alexander Pétion y el apoyo que da la República Libre de Haití con barcos, fusiles y combatientes al Libertador para que regrese a Venezuela, para que recupere lo que hoy es la isla de Margarita, para que inicie la campaña de Oriente, para que se una a las tropas de Manuel Piar en la campaña de Guayana, de nuestra Guayana, y para que libere todo el territorio de Oriente y del sur venezolano, donde está la Guayana venezolana, la Guayana Esequiba, y desde el río Orinoco convoque nuevamente a Congreso Constituyente. Desde el río Orinoco establezca las bases de un Estado que tenía el alto vuelo de la Unión de América del Sur, de nuestra América. Y es el 15 de febrero de 1819 que nuestro libertador presenta su informe al Congreso Constituyente de Angostura, allá en el Orinoco, y le solicita redactar una constitución para fundar la República de Colombia, la República Unitaria de Colombia. Cosa que se hizo en el mismo año 1819, por decreto, el 17 de diciembre de 1819, por decreto, el gobierno revolucionario y el Congreso Constituyente fundan Colombia como sueño, como proyecto, como idea. Colombia nace en el Orinoco, proyectada para el territorio de lo que era el Virreinato de la Nueva Granada, que hoy comprende Panamá y Colombia, para el territorio de Quito, que hoy comprende nuestra hermana República del Ecuador, y el territorio de las Provincias Unidas de Venezuela, que hoy es nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Y así se va del Congreso Constituyente a unir ejércitos. Se une con el ejército del llano venezolano, de los llaneros de esa inmensa pampa venezolana, colombiana. Hoy ahí venían combatientes del llano, del Casanay, del Apure, de Barinas, y con Páez emprende la unión y la gran aventura de liberar los llanos. Sube por el páramo de Pisba, rumbo hacia la capital del virreinato, y un 7 de agosto de 1819, allá tiene la gran victoria de la batalla de Boyacá y libera
lo que hoy es Colombia, consolida la libertad, toma Bogotá, emite un conjunto de decretos y ya la Gran Colombia toma cuerpo, toma fuerza. Luego vuelve a Venezuela, se prepara la campaña de Carabobo y la batalla definitiva un 24 de junio de 1821. Luego de la batalla definitiva del 24 de junio parte hacia el sur y junto a Antonio José de Sucre se da la campaña del sur. Bomboná, Pichincha, hace 200 años, y en 1824 consolida con las batallas de Junín y las batallas de Ayacucho, la liberación de todo un continente, la consolidación de Colombia, la grande, Colombia la de Bolívar, Colombia la unitaria. Para ese momento precisamente surge este mapa, el mapa oficial de la Gran Colombia, como ustedes pueden ver. Si se puede tomar bien en cámara, el mapa oficial de la Gran Colombia, un inmenso territorio, hermoso, el proyecto cohesionador, unitario de Bolívar, de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. En el caso del mapa de la Gran Colombia, ya República Libre en 1819, también nuestro mapa incluye nuestra Guayana Esequiba. Desde el río Esequibo al oeste, todo es Venezuela, todo es Gran Colombia. Desde el río Esequibo al este, el Imperio Británico, potencia imperial ocupante. Son pequeños detalles que quiero compartir con ustedes, embajadores, embajadoras, encargados de negocios, cónsules, invitados especiales, amigos y amigas del mundo, vicecancilleres. El canciller Iván Gil no se encuentra presente porque se encuentra viajando en este momento para Rusia para un importante encuentro con el canciller Sergei Lavrov allá en Moscú en los próximos días. Una jornada de trabajo con nuestra hermana Rusia. Luego se dan los acontecimientos, auge, apogeo, consolidación del Ejército Libertador, de la Gran Colombia, de la liberación del Perú, de la fundación de Bolivia y el impacto inmenso que tiene para la liberación de todo el continente, para la consolidación de la independencia de México, para el logro de la independencia de toda Centroamérica, para desprender todo un continente de 300 años de dominio colonial europeo y español. En 1830, lamentablemente, 1829, 1830, se dan un conjunto de movimientos disolventes, si se pueden llamar movimientos disolventes, tanto en territorio de Venezuela como en lo que hoy es Ecuador. Se da el intento de asesinato por parte de Francisco de Paula Santander contra el Libertador. En la noche de Centembrina triste, tratan de matar a Bolívar. Traición de quienes habían sido héroes de la independencia para acabar con el proyecto de Bolívar, de unión, de independencia, de grandeza, de igualdad, de libertad, de prosperidad. Y todo eso culmina con el asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, segundo al mando de la gesta
de independencia suramericano, joven líder revolucionario, estadista, gigante militar de nuestra historia, y luego la traición y el deceso de nuestro libertador Simón Bolívar. Y luego se da un momento triste, oscuro, muy oscuro y triste para nuestra historia, con la separación de la Gran Colombia. Se imponen los caudillismos, se imponen las fuerzas divisionistas, se impone la traición, y en cada uno de nuestros países, en vez de haber construido una gran nación poderosa y unida, que se presentara ante el mundo como habíamos nacido, como una potencia, nos dividimos en 2, 3, 4 pedazos, 5, 10, 15 pedazos, de lo que llamaron algunos historiadores en el siglo XIX, en vez de haber sido una gran república unida, una nación de república, nos convertimos en 10, 15 republiquetas, divididas, en guerra, sometidas, dominadas y hegemonizadas ahora por los nuevos imperios. En esa época salió un mapa político dibujado por el sabio Agustín Codazzi, que establecía con mucha claridad el mapa de esa Venezuela naciente. Y siempre en el mapa político de Agustín Codazzi, siempre Venezuela, como es, llegaba hasta el río Esequibo. Fíjense ustedes en esto, el río Esequibo era nuestro límite con el Imperio Británico, potencia colonial ocupante de la llamada Guyana Británica. Todo esto era nuestro gran macizo guayanés, nuestra Guayana, la octava estrella que puso Bolívar y rescató Chávez. La octava estrella, maravillosa, hermosa, y estará esa octava estrella por los siglos de los siglos en nuestra bandera. Nadie la podrá negar, nadie la podrá tachar, nadie la podrá quitar, jamás ni nunca. La octava estrella de Bolívar, la octava estrella de nuestra Guayana, que brilla en el firmamento. 1840. No los quiero atiborrar de documentos, mapas. Luego empezó, entonces, primer periodo, primer momento, 1492, 1840. En 1825, el Imperio Británico reconoce la independencia de Venezuela, la existencia de la República y los límites de la República de Venezuela. Aquí tengo un mapa más pequeño que muestra las líneas del avance expansionista, colonialista del Imperio Británico. Pero el primer mapa es el que me interesa en este momento, Cilia. Yo sé que a ti te interesa también, como especialista, jurisconsulta sabia. El primer mapa es cuando el Imperio Británico reconoce a la Gran Colombia, perdón, a Venezuela. No, 1825, a la Gran Colombia. Reconocen la independencia. Y se fija claramente en el mapa el Esequibo, otra vez el Esequibo bien dibujado, bien bonito. Y aquí está los límites, aquí están, de la Guyana Británica. Fíjense bien los límites de la Guyana Británica. Posesión del Imperio Británico. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Después viene entonces otra época.
se divide la Gran Colombia. Nuestros países caen en manos todos de oligarquías que se apoderan de la tierra. El primero en ser despojado son los oficiales y soldados del Ejército Libertador, que regresan con sus títulos dados por el libertador Simón Bolívar, dados por Antonio José Sucre, dados por Rafael Urdaneta. Regresan a sus tierras, a Apure, a Barinas, a lo que hoy es Portuguesa, al Guárico, al oriente. Regresan al oriente, regresan a la Guayana, regresan a los Andes, a trabajar la tierra. Luego de la guerra victoriosa, regresan nuestros soldados victoriosos, nuestros oficiales victoriosos. Y son los primeros que son traicionados y despojados por Páez. Son decenas los testimonios que han quedado en la historia de ese despojo. Le quitan la tierra, le quitan los recursos, le quitan la vida. Nuestros países se parten en 1000 pedazos. En 1846 a 1848, el pueblo se organiza, se autoconvoca y con un joven, desde la población de Cúa, desde Villa de Cura, líder popular, pulpero, 1846-1848, se alza en armas en lo que se ha conocido como la gran insurrección campesina popular de 1846-1848, y ese joven era el gran Ezequiel Zamora, que luego en el pasar del tiempo se convertiría en el general del pueblo soberano, nuestro gran Ezequiel Zamora. Se alza contra la traición de Páez y contra la entrega del país. Y ahí arranca un periodo que va de 1840. Así lo hemos establecido, un equipo de historiadores, especialistas, que hemos trabajado este tema para poder hacer una exposición pedagógica frente a nuestros niños, niñas en las escuelas, nuestros jóvenes en los liceos, nuestro pueblo, y ahora frente a ustedes, amigos del mundo. Allí se establece entonces un periodo que es el segundo momento del que hablo, que es el segundo momento 1840-1899, de agresión imperial, despojo y fraude arbitral. Y en ese periodo, que se caracteriza por guerra de caudillos nacionales, guerra de caudillos regionales, de reparto del poder, luego de la traición a Zamora y del asesinato, el crimen contra Zamora, aquel 10 de enero de 1860, todo ese periodo de 1840 a 1899, surgió una clase oligárquica de los apellidos, sangre azul, muy vinculada a los británicos, que le ofreció en muchas oportunidades el territorio del Esequibo y hasta las riberas del Orinoco al Imperio Británico para que interviniera Venezuela, la convirtiera en un protectorado imperial británico y le entregara el poder a los sangre azul. Así que esa vocación vendepatria de los sangre azul, de los apellidos, no es nueva, de los abolengos, de los grandes cacaos, no es nueva. Ellos siempre se han creído con la visión supremacista de que ellos están por encima de todos los demás y han despreciado a todos los sectores de la sociedad, todos los sectores del pueblo. Hoy por hoy todavía existen y hoy por hoy tratan de posicionarse también en su actitud vendepatria. Pero si fuéramos acuciosos, y tenemos buenos historiadores en Venezuela, buenas historiadoras, un gran movimiento de historiadores e historiadoras tiene Venezuela, el movimiento de la historia insurgente, mi saludo, muy acuciosos, científicos, detallistas, documentales,
pueden demostrar cómo este periodo 1840-1890, la única esperanza que tuvo el pueblo fue el gran Ezequiel Zamora y el gran proyecto bolivariano que él rescató, y cómo fue traicionado por los mismos apellidos, por la misma oligarquía, luego de derrotarlos en el campo de batalla varias veces, en 1846-48 y luego con la gran insurrección popular de 1859, gloriosa insurrección popular de Ezequiel Zamora. En ese periodo, entonces, les puedo mostrar lo que se determinó después y llamó la línea Chombour. Chombour fue un explorador británico que hacía las veces de espía y vino a explorar toda esa inmensa región de la Guayana Esequiba hasta el Orinoco. Y luego, con las reglas de la época, comenzaron a publicar mapas en Londres, capital del imperio más poderoso para entonces, y los convertía en mapas oficiales, pudiéramos decir, entre oficiosos y oficiales. Aquí hay varias líneas Chombour, llamadas así, por lo menos estas dos, la de 1835, donde ya manifiestan la idea de lo que pudiéramos llamar una cabeza de playa. La ven aquí, ¿verdad? Una cabeza de playa. Ya entrándole Cilia a una parte de nuestra Guayana Esequiba que ya había reconocido el Imperio Británico en 1825 como venezolana. Luego, en el mapa Chombour, línea Chombour 1840, es primera vez que este famoso explorador le publican un mapa donde muestra la ambición expansionista británica ya posesionándose de la inmensa riqueza de estas tierras que ya para entonces tenían inmensas riquezas de oro. Y luego una línea Chombour que fue publicada mucho después de su muerte, para 1887, capitán Juan Escalona, historiador y especialista en la materia, ya entonces avanza la línea Chombour hacia lo que hoy es el Estado Bolívar, hacia las riberas del Orinoco. Así empezó en ese periodo difícil para la existencia de la República, que es el segundo periodo que denominamos agresión imperial, despojo y fraude arbitral. Es en ese periodo que, bajo amenazas de invasión, bajo protestas de gobiernos venezolanos, se da la ruptura de las relaciones entre el gobierno de Venezuela, de Guzmán Blanco para entonces, con el gobierno británico, surgimiento de la doctrina Monroe con mucha fuerza y, lamentablemente, en la debilidad, un Estado sin ejército, un Estado dividido, un país descuartizado, sometido a presiones para cobro de deudas antiguas de la época de la independencia. Se había destruido la gran obra de Bolívar, se había traicionado la obra de Bolívar, nos habían llevado a la extrema debilidad, a la extrema división. Un país sometido a la amenaza permanente de invasión por parte del Imperio Británico. Lamentablemente, las élites gobernantes de entonces creyeron en el discurso de la doctrina Monroe de América para los americanos y creyeron que pedir la protección del naciente imperio estadounidense sería garantía para proteger, recuperar la Guayana Esequiba, parar las ambiciones colonialistas territoriales del Imperio Británico para entonces. Y se dieron pasos que llevaron precisamente
al que el presidente de los Estados Unidos para entonces, Cleveland, viera una oportunidad desde la visión geopolítica de expansión de los Estados Unidos, viera una oportunidad en Venezuela para ellos afirmar su marca, para ellos pisar duro y para ellos ganar espacio de influencia hegemónica, imperialista, sobre nuestra América, sobre nuestro país. Y es cuando precisamente los gobiernos de entonces, débiles, muy débiles, de una Venezuela dividida, sin ejército, sin Estado nacional cohesionado, acude a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se abroga la voz y la representación de Venezuela. Y firman en 1897 el llamado Tratado de Washington, donde establece una mediación para la creación de un tribunal arbitral. Los tribunales arbitrales de entonces, ¿saben ustedes? Eran simple, ¿cómo es que llamaría un abogado? Simple trámite para lavarle la cara a los despojos territoriales marítimos, a los despojos y saqueos de los imperios. Así fue por muchos siglos, y el siglo XIX así también fue. Es lo que llaman las fórmulas desiguales en otros continentes, en otros lugares del mundo, ya declaradas todas nulas y ritas. Todo ese derecho imperial del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha sido declarado por la independencia de importantes pueblos como el chino, como el de la India, totalmente nulos e írritos, y han ocupado su soberanía. Son temas que hay que estudiar y profundizar a fondo, porque con el conocimiento y la ciencia defendemos la verdad de Venezuela en todos los espacios que nos tocan. Así, en ese periodo del segundo momento es cuando se negocia y se ejecuta lo que fue un inmenso fraude, el laudo arbitral de París de octubre de 1899, que pretendió legalizar el despojo territorial del sagrado territorio de Venezuela, que no fue concedido ni premiado por ninguna potencia extranjera, sino que es un territorio ganado a sangre y fuego por los ejércitos libertadores durante décadas de batalla contra los imperios europeos. Ahí pasamos a un tercer momento, que lo hemos ubicado de 1900 a 1966, que a su vez tiene todo un desarrollo. Una vez aprobado el laudo arbitral nulo, írrito, espurio, colonialista, donde el imperio norteamericano monta una trampa con el imperio británico, en el Tribunal Arbitral de París, para hacer este fraude, comienzan las amenazas de la llamada diplomacia de los cañones, lo llaman algunos historiadores. Ustedes han escuchado ese concepto, la diplomacia de los cañones, la diplomacia de las cañoneras. Venezuela, un país, había llegado al poder Cipriano Castro. Apenas unos días después del laudo arbitral de París, Cipriano Castro, de manera vertiginosa, cuenta la historia y es el mito de que con 100 hombres venidos del Táchira cruzó y derrotó los restos del ejército de la República de la Oligarquía Terrateniente y llegó a Caracas y tomó el poder político, estableció gobierno. Y Cipriano Castro le tocó un periodo muy duro. A veces les confieso que viendo la historia, lo que me ha tocado a mí estos 10 años, amenazas imperiales, intentos de magnicidio,
sanciones, 930 sanciones, guerra económica, amenazas de invasión de ejército norteamericano, bloqueo. Nosotros decimos, bueno, nos ha tocado lo que parece que nunca le tocó a nadie en este país. Pero a veces, cuando estudio a Cipriano Castro, digo, a Cipriano Castro le tocó duro desde el primer día. Conspiraciones de los multimillonarios de Abolengo, los Sangre Azul, toda la Sangre Azul contra él. Hicieron un ejército, los banqueros. Invasión de los puertos, bloqueo marino, ataques y nos destruyeron los 10 barcos que teníamos. General Izquierdo, ¿no? Y luego, diciembre de 1908, que el hombre había pasado, soportado, vencido, bloqueo, amenaza, guerra económica, buques extranjeros, planes de invasión, como el plan que ha descubierto Samuel Moncada. 1905 lo descubrió una biblioteca estadounidense, estaba el plan completo hecho por el presidente Thomas Jefferson para invadir Caracas, para invadir Venezuela, con el ejército de Estados Unidos, con los marines. ¿Para qué? Para apoderarse del petróleo. Ya temprano, en 1905. En 1908 se enferma, deja encargado de la presidencia a su compadre, Juan Vicente Gómez, y está saliendo de La Guaira en el barco, y Juan Vicente Gómez se declara presidente, da el golpe de Estado. Y a los días llega un barco de guerra de los marines estadounidenses, se baja un teniente coronel, eso consta en los archivos de la Cancillería, eso lo encontré yo una vez curucuteando los archivos de la Cancillería. Llega un teniente coronel estadounidense y lo reciben aquí en el Palacio de Miraflores con honores como que fuera un presidente de la República. Ya las empresas estadounidenses, la embajada estadounidense y el lobby estadounidense imperial había captado al vicepresidente Juan Vicente Gómez y lo convirtió en su gran instrumento para dominar a Venezuela, para hegemonizar a Venezuela, para apoderarse de nuestro petróleo durante casi un siglo. Historia de Venezuela, debilidad del Estado. Tuvimos que soportar todo eso en ese tercer momento, ese tercer periodo. Luego viene la llamada Segunda Guerra Mundial. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, que gracias al Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se logra derrotar el nazifascismo, surge la Organización de Naciones Unidas, se retoman las bases de lo que era la construcción del derecho internacional público, se fundan las nuevas instituciones y en ese periodo coincide precisamente reforzando la posición histórica de Venezuela de declarar nulo e írrito ese laudo, de no reconocer desde esa época ningún gobierno de Isaías Medina Angarita en adelante reconoció más nunca ninguna instancia internacional para dirimir la controversia de la Guayana Esequiba, jamás. Y le digo a los historiadores de derecha que le he estado leyendo, sean justos con la historia y reconozcan que la posición de Venezuela desde el digno gobierno de Isaías Medina Angarita hasta nuestros días, todos los gobiernos de todos los colores, incluyendo con mucha fuerza el gobierno del comandante Chávez y mi gobierno, hemos tenido una posición única de no reconocer ninguna instancia judicial y menos la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia de la Guayana Esequiba. Es una posición histórica de Venezuela que ratifico, que mantenemos. Hay bastantes razones históricas
para pensar de esa forma, para actuar de esa forma. Por eso, el tercer momento, 1900-1966, lo llamamos diplomacia imperial de las cañoneras, denuncia del fraude, el despertar de la conciencia y el Acuerdo de Ginebra, porque es en 1946, 1949, cuando uno de los abogados impuestos por los Estados Unidos, porque no permitieron un solo abogado de Venezuela en el Tribunal de París de 1899, ni la presencia de ningún venezolano allí. Malet Pravet, ante su enfermedad, recibió un rayo de luz y dejó escrito un documento histórico donde dejó pruebas testimoniales de cómo se cometió el fraude en París contra Venezuela. Luego aparecieron muchos documentos en investigaciones históricas del padre Pablo Oger, y en Venezuela siempre hubo un debate muy animado en la década de los 50 y luego en la década de los 60 sobre las opciones que había para recuperar la Guayana Esequiba. Había una poderosa corriente de historiadores, medios de comunicación y de sectores políticos de Venezuela que planteaban la toma de la Guayana Esequiba. Y había otras corrientes también de opinadores, escritores, investigadores, historiadores, políticos y diplomáticos que decían que había que buscar una negociación, la vía diplomática. Venezuela se ha debatido en esas dos posiciones muchos años. Y es en 1962, durante el gobierno de Rómulo Gallegos, cuando el canciller para entonces, Marcos Falcón Briceño, lleva a la Organización de Naciones Unidas un discurso histórico donde denuncia el robo, el saqueo, el despojo del Imperio Británico contra Venezuela y despierta la sensibilidad de un mundo que se estaba liberando del colonialismo. Se estaban dando los procesos de descolonización del África, de Asia. Había una gran conciencia, pudiéramos llamar tercermundista, anticolonialista para entonces. Y es acogido con sensibilidad y beneplácito el discurso de Venezuela. Ya el Imperio Británico comenzaba a conceder la independencia de algunos países del Caribe, hermanos países del Caribe, en negociaciones, y ya había anunciado su posibilidad, Raulí, de avanzar en una descolonización de la entonces llamada Guyana Británica, 1962, anótenlo, 1962. Esas negociaciones avanzan, y es en 1966, un 17 de febrero de 1966, ya bajo el gobierno de Raúl Leoni y con el canciller Iribarren Borges, que se firma ante la Organización de Naciones Unidas, con el beneplácito del derecho internacional y Naciones Unidas, el llamado Acuerdo de Ginebra, y lo firma Su Majestad del Imperio Británico a través de su canciller y el canciller de Venezuela, y es invitado para la firma y acoger los términos del Acuerdo de Ginebra el entonces primer ministro del gobierno colonial de la Guyana Británica, Forher Burham, que después sería el primer ministro ya del Estado independiente de Guyana. Y se establece en el Acuerdo de Ginebra, muy importante,
y tiene que ver con la posición nuestra y la posición histórica y la posición unida de toda Venezuela. Y la segunda pregunta de las 5 preguntas del referéndum, se establece el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento legal sobre la base del derecho internacional para dirimir de manera amistosa, diplomática y satisfactoria para las partes la controversia de la Guayana Esequiba y la contención que Venezuela tiene sobre la Guayana Esequiba. Eso tiene 2 efectos inmediatos desde el punto de vista del derecho internacional. Magistrada Cilia Flores, procuradora de mi corazón, tiene 2 efectos directos. Ustedes que son diplomáticos, diplomáticas, expertos en el derecho internacional, el Acuerdo de Ginebra, en primer lugar, establece que hay una controversia sobre la Guayana Esequiba y que hay que dirimirla a través de los métodos de la diplomacia internacional, del derecho internacional. Y que la solución tiene que ser amistosa y satisfactoria para las partes. No puede quedar una parte no satisfecha con la solución de la controversia. Quiere decir que el Acuerdo de Ginebra, amigos y amigas del mundo, hombres y mujeres que me ven por redes y medios, el Acuerdo de Ginebra hizo borrón y cuenta nueva y dejó el laudo arbitral de 1899 muerto, de muerte natural, muerto quedó, de muerte natural. Porque si el Imperio Británico en 1866 hubiera creído que el laudo arbitral resolvía la situación y era legal, no firma el Acuerdo de Ginebra. Y es el Imperio Británico quien lo firma. Y lo firma el gobierno colonial de Fort Burham en la Guyana Británica. Primer efecto directo, borrón y cuenta nueva. Y segundo efecto es la obligación exclusiva y total de las partes de lo que sería la Guyana Británica, ahora Guyana Independiente, y la República de Venezuela, la obligación de solo a través del Acuerdo de Ginebra, por conveniencia de las partes, con aceptación de las partes, como siempre fue, resolver la controversia de la Guayana Esequiba, tan importante para los 2 países, tan importante para la región. Son 2 efectos directos. Borrón y cuenta nueva e instrumento único. Ineludible, único e ineludible, anótenlo ahí, único e ineludible. 1966. Luego, meses después, se declara la independencia. Y lo que voy a decir es importante, me consiguieron el mapa, Ñañez, para verlo. Se declara la independencia de Guyana y Venezuela a través de carta de la Cancillería del 26 de mayo de 1966. Tengo copia certificada en mi mano de los archivos históricos del país. 26 de mayo de 1966. Venezuela saluda al gobierno de Fort Burham. Venezuela reconoce al nuevo Estado independiente y Venezuela deja reserva
escrita y legal de la controversia por el territorio de la Guayana Esequiba. Esto es un tema importante porque pretende ser manipulado. Pásame uno de los mapas, por favor. Correcto. Este es un tema importante porque pretende ser manipulado. Venezuela reconoce el 26 de mayo de 1966 el surgimiento de un Estado independiente en Guyana, en lo que era la Guyana británica, que es, como lo dice esta carta, del Esequibo, río Esequibo, para allá, para el este, y de lo que es el río Esequibo, para acá, para el oeste, es territorio que está controvertido y está bien definido lo que está controvertido. Yo les voy a leer la parte de la reserva para que ustedes vean qué importante es. Qué importante es. Aquí está el mapa, si me permiten, y el camarógrafo hace su mejor esfuerzo con el zoom. Venezuela dice, le dice Guyana, reconozco tu independencia y el surgimiento de este Estado. Pero es que tienen que buscar una forma. Acerca más la cámara para que no aparezca el micrófono. Ahí está bien, para ver. ¿Cómo te llamas tú? Denis. ¿Denis qué? Denis Roja. Denis Roja. Ponlo ahí. Correcto. Para ver. Aquí. Aquí está mejor. Aquí está el mapa de Venezuela, que parece un elefante, ¿verdad? Erguido. Precisamente este es el mapa de Venezuela. Venezuela le dice a Guyana el 26 de mayo de 1966, Cilia, que reconoce a Guyana del Esequibo, aquí está el Esequibo, desde el naciente del Esequibo, general izquierdo, hasta su llegada al mar. Y este es el estado de Guyana, que reconoce como independiente. Aquí hoy por hoy viven 750.000 guyaneses y los reconocemos. Hemos tenido muy buenas relaciones con ellos durante muchos años, aunque la ideología oficial del Estado guyanés es antivenezolana. En las escuelas enseñan el odio contra el venezolano, contra nuestra historia. El expresidente Granger llegó a decir que Bolívar era un lunar en la historia de América, ofendiendo a nuestro libertador, al gran libertador de América. Y en la misma carta, Cilia, como te estuve leyendo, el Estado venezolano, el mismo día que reconoce la existencia del nuevo Estado de Guyana, se reserva todo el territorio de la Guayana Esequiba para ser resuelto en negociaciones satisfactorias y amistosas a través del Acuerdo de Ginebra. Aquí en este territorio me dice que viven en pequeños pueblos, unas 50.000 personas, muchos pueblos indígenas. Y este es el territorio que pretendió despojar y robar el Imperio Británico a la Gran República de Venezuela, antes República de Colombia. Aquí estamos, mira. Eso es un detalle importante porque por las redes sociales hay mucha gente manipulando. Y en el Caribe hay mucha gente manipulando. Aquí está. Dice en varios párrafos, no los voy a aburrir con una larga lectura, dice el gobierno de Venezuela, al reconocer el nuevo Estado independiente de Guyana, desea manifestar el júbilo que embarga la colectividad nacional. De conformidad con el acuerdo suscrito en Ginebra el 17 de febrero de 1966 entre los gobiernos de la República de Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, este último en consulta con el gobierno de la Guyana Británica y en virtud del artículo 8 del precitado convenio, a partir de hoy, 26 de mayo de 1966, el gobierno de Vuestra Excelencia pasa a formar parte del acuerdo en referencia, le dice, ahora ustedes no son un gobierno colonial. Yo firmé con el Imperio Británico. Ahora ustedes forman parte
del acuerdo, como fue. En consecuencia, y atendiendo a lo pautado en el artículo 5 del mismo convenio, el reconocimiento que Venezuela hace del nuevo Estado de Guyana no implica, por parte de nuestro país, renuncia o disminución de los derechos territoriales reclamados, ni de ninguna manera afecta a los derechos de soberanía que se desprenden de la reclamación surgida de la contención venezolana de que el llamado laudo arbitral de París de 1899 sobre la frontera entre venezolana y la Guyana británica es nulo e írrito. Por lo tanto, Venezuela reconoce como territorio del nuevo Estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río Esequibo y reitera ante el nuevo país y ante la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río. En consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba, sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al este con el nuevo Estado de Guyana, a través de la línea media del río Esequibo, tomado este desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. El gobierno de Venezuela formula votos porque el ejercicio de las actividades del gobierno de Vuestra Excelencia se traduzca en fuente de bienes para el pueblo hermano. Válgame de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, don Ignacio Iribarren Borges. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y así tenemos múltiples documentos, con los títulos, con los pronunciamientos, con los acuerdos. 1966. Y entonces entramos al periodo 1966-2015. Estimados amigos y amigas allá del mundo, que los veo, ya en la China es la 1:18 de la mañana, y en Japón también, ¿verdad? En Europa es las 7:18. Todavía es temprano para ir a tomarse unas tapas allá en Madrid o en Barcelona, o ir en Roma a un buen lugar de unos buenos amigos, como nos llevaron la otra vez a comer una buena pizza romana. ¿Te acuerdas, Silita? Cuando fuimos a visitar al Papa, unos amigos que son dueños de un restaurante nos llevaron a las 3 de la mañana. Nos comimos unas pizzas y después no podíamos dormir y nos montamos directo para Caracas, pero sabrosa, ahí al ladito del Coliseo Romano. Después caminamos, mire, y la gente salía, los italianos, a saludarlo a uno. ¿Ah? Creía que yo había salido del Coliseo. Se había salvado un cristiano del Coliseo. ¿Ah? Entramos en el cuarto momento, 1966-2015. ¿Cómo voy, Silvia? Bien. ¿Qué falta? 1966, Acuerdo de Ginebra, 2015. Lo calificamos Acuerdo de Ginebra y búsqueda de una solución práctica satisfactoria para las partes. Desde allí se intentaron diversas fórmulas. De 1966 a 1970 se conformó la comisión establecida para las negociaciones. Esa comisión no avanzó. Esa comisión se conformó con el método Raulí, de que el secretario general proponía y las dos partes, Venezuela y Guyana, asentíamos, aprobábamos y firmábamos un documento. Luego, en el gobierno del presidente Rafael Caldera, él formuló la necesidad de congelar la negociación por 12 años y se propuso el Acuerdo de Puerto España,
correcto. Y las dos partes estuvieron de acuerdo y se convino en el acuerdo de Puerto España. Ya empezando los 80, éramos unos chamos, Yuri, y yo recuerdo, tú vivías en los 80 en Venezuela, Yuri, porque Yuri nació en África, ¿no? En Angola, es angolano, de padres venezolanos. Y Yuri, viceministro de África, y yo, en esa época estábamos seguramente en la izquierda, por aquí y por allá. Recuerdo los 80 que se calentó el tema. Yo recuerdo mucho ahí en los 80, 81 sería, 82, creo que fue 82, Rubén Molina, cuando volábamos papagayo allá en el barrio que tú vivías. ¿Cómo que se llamaba el barrio donde vivía tu mamá? Las Brisas de Propatria, para que tú veas. Yo siempre iba a las Brisas de Propatria y bajando las Brisas de Propatria quedaba Boquerón y vivía Silita. Y ella no me saludaba. Silita, íbamos a la panadería y no me saludaba. Ah, y después me reclama. ¿Por qué tú no me saludabas, Silita? ¿Ah? En los 80 se calentó el tema. Yo recuerdo en el Teatro Metropolitano, que ahora creo que es una iglesia evangélica. Allí se dio un foro muy importante. Y había dos ponentes, Pedro José Lara Peña. ¿Alguno de ustedes recuerda a Lara Peña? Alguien del partido COPEI, muy radical, muy de derecha, muy conservador. Era de los que proponía el asalto de la Guayana Esequiba, su toma militar. Pero un hombre con mucho conocimiento histórico, muy inteligente. Y estaba José Vicente Rangel, también muy nacionalista, José Vicente. Siempre lo recuerdo. Y el teatro estaba de bote en bote, full, pero full. Y las afueras había 5.000 personas. Y luego Caracas se llenó de pintas. Guayana Esequiba es nuestra. Se calentó el tema. Y luego entonces se venció los 12 años, 1982, del Acuerdo de Puerto España y arrancó precisamente las negociaciones hasta que el secretario general de Naciones Unidas le propuso a Venezuela y a Guyana tomar el mecanismo establecido en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, conocido como el de los buenos oficios. Y luego de un debate largo en la opinión pública venezolana, Venezuela asintió. Venezuela y Guyana se pusieron de acuerdo y por escrito, como manda el Acuerdo de Ginebra, aceptaron el mecanismo de los buenos oficios. Y luego entonces sucesivamente cada secretario general, Raúl Lee, le consultaba a Venezuela y a Guyana una lista, ¿cómo es que llaman una lista? Una terna de nombres para secretarios, para buenos oficios. Y solo cuando Guyana y Venezuela estaban de acuerdo en un nombre para buenos oficios, se designaba. Y así se llevó por las buenas, por la diplomacia, por la negociación, con el Acuerdo de Ginebra, como única ley entre las partes, el proceso de la Guayana Esequiba. Durante parte de los 90, cuando llega el comandante Chávez, estaba activado el mecanismo de los buenos oficios. No tengo la lista de los buenos oficiantes para ver, en el documento grande la tengo. El documento grande, por favor, consíguemelo, porque estos son detalles que hay que decir. Es importante. Sí, ese mismo, tráemelo, yo sé buscar. Correcto, con el permiso de ustedes. Segundo momento, tercer momento, cuarto momento. Este cuarto momento, Acuerdo de Ginebra, búsqueda de una solución práctica, pacífica. Aquí estamos en este cuarto momento. Se establece la Comisión Mixta, 1966-70. El Protocolo de Puerto España, que congeló las negociaciones, 1970-1982. La figura de los buenos oficios. Tuvo 3 representantes entre 1999 y el año 2014. El primer buen oficiante, convenido por las partes,
como consta en documento firmado por Guyana y documento firmado por Venezuela y aceptado por el secretario general de entonces, es Alistair McIntram, entre 1990 y 99. Luego muere y viene un nuevo buen oficiante, Oliver Jackman, 1999-2007. Yo lo conocí, muere. Y luego establecemos una negociación, recuerdo, yo era canciller, para nombrar un nuevo buen oficiante. Estuvimos 3 años sin buen oficiante y costó conseguir un nombre, porque se proponían una terna y Venezuela dijo, Raúl, varias veces dijo, este no, este no, este no. Y el secretario general no podía tomar por su propia cuenta, por su propia mano, no podía tomar un buen oficiante. Tenía que esperar el consentimiento de Venezuela como mandata el Acuerdo de Ginebra. Y al final nos pusimos de acuerdo en un nombre de un profesor caribeño de gran reputación, gran honorabilidad, de nombre Norman Girvan, un buen hombre. Y él estuvo del 2010 al 2014. Murió de manera súbita y extraña. Enfermó y murió. Siempre nos quedó la duda, pero es un hombre sano, vital, inteligente. Y a partir del 2014, bueno, comenzó el tejemaneje. Antes, Guyana intentó en varias oportunidades, en el 2009, 2010, 2011, intentó un conjunto de maniobras. Yo voy a dar a conocer por primera vez este documento de mi mano. Es un documento histórico donde se establece toda la verdad de lo que debe ser el proceso de la Guayana Esequiba, que hoy la Asamblea Nacional ha sacado a consulta pública, legítima, necesaria, constitucional, al pueblo de Venezuela, con 5 preguntas. Resulta que en el año 2011, bueno, primero tendría que yo decir, en justicia, en el año 2000 al 2004 aproximadamente, pero en el 2000 estábamos en plena campaña electoral, 14 de julio del 2000, y Guyana anuncia que va a construir una base militar para lanzamiento de cohetes al espacio en territorio de la Guayana Esequiba. En plena campaña electoral. ¿Para qué? Para perturbar el clima electoral interno de Venezuela. Y empezó la derecha, los periódicos El Nacional, El Universal, Globovisión, Televisora, la guerra mediática. Y Chávez, ¿qué vas a hacer, Chávez? Y Chávez, ¿qué vas a hacer? Y Chávez, ¿qué vas a hacer para cambiar el curso de la campaña electoral? Que ganó muy bien el comandante Chávez con el 60% de los votos, aquel 30 de julio del 2000. Y después de pasadas las elecciones, el comandante Chávez tomó las riendas con mucha fuerza y logró, con mucha fuerza, firmeza, tino diplomático, que se desechara, se abandonara la idea de construir una base militar para cohetes al espacio por parte de Estados Unidos y Guyana. Triunfo diplomático de alto nivel del comandante Hugo Chávez, entre muchos triunfos. Igualmente, años después, la ExxonMobil también anunciaron bloques de petróleo o bloques de gas y también se actuó con mucha fuerza y la ExxonMobil se retiró de esos bloques. Luego nos ha tocado actuar también, pero es en el año 2010, 2011 sobre todo, que Guyana de manera abusiva ya, con la presencia de las transnacionales petroleras gringas, pretende abrogarse el espurio derecho, falso derecho
de la plataforma marina del mar no delimitado e inclusive de mar venezolano, irreductiblemente venezolano. Y en ese momento, bueno, se dan gestiones, Petrocaribe está en su pleno auge y el Caribe obliga a Guyana a sentarse en una mesa de negociación con Venezuela. Recuerdo, me tocó como canciller ir con las orientaciones bien claras del comandante Chávez. Fuimos a Puerto España, Trinidad. Me acompañó el gran embajador, no lo he visto allí, Roy Charlton Matos. Mi saludo a Roy Charlton. Míralo, Roy, tú te acuerdas, ¿verdad? Mira, Roy, chico. ¿Ah? Saludos, Roy. Un abrazo. Fuimos. Roy está ahora en Suiza, chicos. Roy es un erudito de los derechos de Venezuela, de la diplomacia venezolana. Nuestro pueblo lo quiere mucho. Yo lo quiero mucho a Roy. Fue un gran canciller y es uno de los embajadores, el buque estrella de los embajadores venezolanos en el mundo. Roy me acompañó y fue testigo de las negociaciones del canciller Nicolás Maduro con la canciller de Guyana, Carolyn Rodríguez. Tú estuviste ahí, Raúl Lee estuvo ahí, no se lo contaron, él estuvo ahí, Raúl Lee. Y después de debates donde le demostramos los derechos de Venezuela, donde le mostramos que ese mar estaba por delimitar y ellos no podían actuar de esa manera, donde le demostramos que el Acuerdo de Ginebra era el único documento, redactamos un documento que es comunicado público y es un documento histórico de prueba fehaciente, poderosa, de los derechos de Venezuela y de prueba fehaciente y poderosa de la diplomacia del comandante Hugo Chávez para defender los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Cada párrafo, cada coma, cada punto de este comunicado lo redactó el comandante Hugo Chávez y su canciller Nicolás Maduro lo llevó y lo firmamos conjuntamente en buena demostración de diplomacia. Dice el comunicado, si me lo permiten, denle un cafecito para que aguanten. Ya vamos a terminar porque hay otros documentos importantes. Dice el comunicado, declaración conjunta de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Su Excelencia Carolyn Rodríguez Birquet, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Su Excelencia Nicolás Maduro Moro. La ministra de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Su Excelencia Carolyn Rodríguez Birquet, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Su Excelencia Nicolás Maduro Moros, se reunieron en el día de hoy en la ciudad de Puerto España, República de Trinidad y Tobago, con el objetivo de revisar asuntos de interés mutuo, incluyendo el procedimiento de los buenos oficios. Es imperdible cada párrafo. Los ministros expresaron su satisfacción por las excelentes relaciones que se han desarrollado entre los dos estados y reiteraron su compromiso para mantener dicho nivel de relaciones. Los ministros reconocen el nivel histórico que ha alcanzado las relaciones bilaterales, caracterizados por el respeto, la fraternidad y la solidaridad, coincidiendo en que Guyana y Venezuela desarrollan hoy proyectos de cooperación en las áreas más diversas y consolidan su integración en esquemas como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Petrocaribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convencidos de que los lazos que les unen superan el legado de división heredado del colonialismo. Esa es nuestra doctrina, nuestra diplomacia, nuestra doctrina bolivariana. Al discutir la solicitud hecha por Guyana ante la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, Guyana manifestó que reconocía el derecho de Venezuela, del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a dar a conocer sus puntos de vista ante la Comisión. Por su parte, Venezuela recordó su legítimo derecho de soberanía y jurisdicción en la fachada atlántica. Ambos ministros acordaron
que en lo sucesivo sus respectivos facilitadores discutirían los temas relacionados con la petición de Guyana e informarán a sus respectivos gobiernos. Ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Punto. Es un tema pendiente. No puede Guyana entregar licencias ni bloques de petróleo o gas en aguas que están por delimitar o inclusive, lo que es peor, en agua irreductiblemente de Venezuela por el derecho internacional. No puede. Repito, ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Posición del Estado guyanés, reconociendo que la controversia en relación con el laudo arbitral de 1899 en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo. La controversia sigue existiendo porque no hay laudo arbitral legal ni legítimo, sino es nulo e irritó. Vuelvo y repito el párrafo después de este comentario. Reconociendo que la controversia en relación con el laudo arbitral de 1899 en cuanto a la frontera entre Guyana y Venezuela sigue existiendo, los ministros reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de Ginebra y el procedimiento de los buenos oficios. Reconocieron que esta controversia es un legado del colonialismo y que debe ser resuelta. Es un legado del colonialismo, reconocido entre las partes. Los ministros informaron al representante personal del secretario general de Naciones Unidas, profesor Norman Girvan, de sus conversaciones. Finalmente, los cancilleres de Guyana y Venezuela agradecieron al gobierno de Trinidad y Tobago por su excelente apoyo en facilitar esta reunión. Puerto España, 30 de septiembre de 2011, y firman. Esta firma ustedes lo conocen. Firma de Maduro y la firma de la canciller Caroline Rodríguez. Documento oficial entre las partes. Luego el secretario general nombra a un enviado personal para buscar negociaciones y opciones de nombre Dag Nylander, noruego, entre los años 17 y 18, 1966, 2015, el cuarto momento. Y es precisamente cuando muere el comandante Chávez, cuando cambia de plano, mejor dicho, porque jamás ha muerto, cuando cambia de plano, como es que decía Ali Primera, cuando cambia de paisaje nuestro comandante amado Hugo Chávez, que comienzan las conspiraciones, 2013, 2014, y en el año 2015 coinciden muchas cosas de la ofensiva imperial contra Venezuela. Uno, el 9 de marzo del 2015, de un momento a otro, Venezuela es sorprendida con un decreto que firma Barack Obama como presidente de Estados Unidos, declarando que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, una declaración de guerra, pues. Porque eso es un decreto que lo sacan solo cuando decretan guerra contra otros estados, contra otros países. Ustedes ya saben toda la protesta que hizo América Latina, que hizo el mundo contra ese decreto, toda la protesta que hizo el pueblo de Venezuela, más de 11 millones de firmas recabadas. Y ustedes ya conocen lo que me dijo a mí Obama, cara a cara, face to face, en Panamá. Me dijo Maduro, fue un error, lo reconozco, pero eso lo vamos a resolver. Y yo le dije, Obama, el problema quizás no eres tú,
El problema es que tú con ese decreto le abres las puertas para que el que venga después de ti se lance contra Venezuela, nos invada y haga cualquier cosa, hasta una guerra. Lamentablemente, dicho y hecho, pero eso ya es historia. En el mismo 2015 llega a Guyana un presidente xenófobo, extremista, pieza del Pentágono, entrenado en los Estados Unidos como militar, David Granger, y decreta la guerra contra la diplomacia, contra Venezuela y contra el Acuerdo de Ginebra. Y en el 2015 abre un frente de desconocimiento del derecho internacional. ¿Qué pasa del 2015 en adelante? Que la ExxonMobil llegó, se posicionó. Tengo este libro que no hemos traducido, estamos traduciendo, de Lisa Destinit Nassau, de Rafael Trochtman. Rafael Trochtman, exministro del gobierno de David Granger. Se llama From Destinity to Prosperity. Los que hablen inglés lo pueden buscar en internet. From Destinity to Prosperity. Aquí confiesa que la ExxonMobil le dio 18 millones de dólares al presidente David Granger, al gobierno de Granger, para que desconociera el Acuerdo de Ginebra, para que se lanzara en una guerra política y diplomática contra Venezuela y para que le entregara las concesiones de petróleo a la ExxonMobil sin cobrarles un centavo. Entre tantas pruebas que ya van surgiendo, un libro oficial, él lo escribe porque le parece una gracia lo que ellos hicieron, pero es en el 2015 precisamente que empieza otro periodo. Por eso es que el quinto momento lo ubico yo de manera sintética en esta exposición entre el año 2015 y 2023. Es el quinto momento de la conspiración contra Venezuela. Arranca una conspiración multidimensional desde los Estados Unidos contra Venezuela, desde la derecha extremista venezolana contra su país. Conocimos todo lo que pasó 2016, 17, 18, las posiciones firmes que hemos mantenido, y luego en los años 2017, 2018, 2019, 2020, los secretarios generales de Naciones Unidas toman una posición equivocada, errática. El antiguo secretario Ban Ki-moon y le hereda al secretario Antonio Guterres una posición totalmente desconocedora. Desconocen los mecanismos de funcionamiento consensuados del Acuerdo de Ginebra y le dan alas a la posición antidiplomática de guerra contra Venezuela por parte del extremismo de Guyana. Y es precisamente en esos años en que ellos rompen las reglas de juego. Y sin consensuar, sin el consentimiento diplomático, legal, político, jurídico de Venezuela, amenazan a Venezuela de que si en un año no llegamos a acuerdo a través de la facilitación de este señor Dag Nylander, ellos remitirían el caso a la Corte Internacional de Justicia. Sin el consentimiento jurídico, político, sin la firma de los representantes oficiales de Venezuela, que es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y en un paso errático del secretario general, le da alas, le da poder a los factores desestabilizantes. Y es cuando el Comando Sur se apodera de Guyana. El Comando Sur toma el mando de las fuerzas de defensa y seguridad de Guyana, de las fuerzas militares de Guyana. El Comando Sur de los Estados Unidos empieza a ser
maniobras militares en la fachada atlántica de Venezuela, amenazando a Venezuela. La ExxonMobil mete varios barcos. Cada vez que metió un barco fue nuestra Armada Bolivariana, lo buscó, se lo llevó a Margarita y desmontó esas operaciones de las transnacionales petroleras. Porque es mar por delimitar. Y en el mar venezolano ni se atreven a tocarlo. Así que han sido años de agresión, de errores, de desconocimiento, de conspiración. Y Venezuela ha actuado con nervios de acero, con firmeza, con claridad, con diplomacia. Y hemos ratificado ante la maniobra de la ExxonMobil, ante la maniobra del gobierno de Estados Unidos de desconocer a través de su gobierno pelele de Guyana el Acuerdo de Ginebra y de llevarlo de manera unilateral a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha ratificado en todas sus partes, en todas las instancias, la posición histórica de Isaías Medina Angarita, pasando por Rómulo Betancourt, por Leoni, por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, de que no reconocemos la jurisdicción, la competencia, de ninguna forma y manera, de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia de la Guayana Esequiba. ¿Más claro? No hay. Es la claridad de Venezuela. Y hemos ido a todas las instancias. Y le hemos pedido al CARICOM que sirva en un papel de diplomacia positiva. Pero lo que colmó el vaso de todos estos tiempos y estos momentos fue cuando el gobierno de Guyana pretendió en septiembre, en agosto, entregar, como procedió de manera espuria, licencias de bloques petroleros ya definitivas a la ExxonMobil y a otras transnacionales en el mar por delimitar y en el mar de Venezuela. Se los puedo explicar sencillo, atención, se los puedo explicar, seguramente lo podremos explicar con un mapa más grande, más adelante. Aquí está el territorio en controversia. Este territorio tiene un mar, una fachada atlántica, correcto, aquí está. Esta fachada atlántica está por delimitar, correcto. Bueno, Guyana pretende entregar todo este mar por delimitar de manera ilegal y espuria a la ExxonMobil. Pero van más allá, aquí está el delta de Amacuro. Y aquí está nuestro mar, todo este es nuestro mar, bien delimitado, con Trinidad y Tobago inclusive, con el cual compartimos con Trinidad y Tobago yacimientos de gas que explotamos de manera conjunta, en buena demostración de diplomacia de paz. Ellos están entregando bloques de petróleo en el mar frente al delta Amacuro, aquí. ¿Qué hacemos? A ustedes que me ven en el mundo, a ustedes que me escuchan en el mundo, ¿qué hace un país que quiere la paz, que quiere el respeto al derecho internacional? Actúa como hemos actuado y seguiremos actuando, haciendo respetar nuestros derechos. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro poder legislativo, el tercero de los 5 poderes constitucionales que tiene Venezuela,
Tenemos 5 poderes, los clásicos 3 poderes: ejecutivo, judicial, legislativo, pero además tenemos el poder electoral y el poder ciudadano o poder moral, 5 poderes. El poder legislativo de un debate soberano y frente a la posición abrupta, abusiva, ilegal, amenazante de Guyana, hizo lo que tenía que hacer. La Asamblea Nacional convocó al pueblo en uso de las facultades constitucionales, del ejercicio de la soberanía nacional y del ejercicio de la soberanía popular. La Asamblea Nacional convocó al pueblo de Venezuela a referéndum para consultarle lo que debe ser la posición histórica, política, jurídica y diplomática de Venezuela frente a la controversia de la Guayana Esequiba, frente a los conflictos creados por la República Cooperativa de Guyana, de aquí en adelante y a su futuro, y que sea en esta oportunidad, como nunca antes, solo el pueblo, con su voz y con su voto, el que decida el destino de estos territorios, de estos mares, de esta historia de lucha de 200 años por nuestros derechos. Solo el pueblo salva al pueblo. Soberanía popular, soberanía nacional. Son muchos documentos, como entienden ustedes. Son muchos elementos que tiene Venezuela a su favor y que hemos venido mostrando consecutivamente. Ya Venezuela se ha abierto un debate bonito. Hace una semana, un día como hoy, martes, tuvimos un gran encuentro de unión nacional entre todos los sectores económicos, religiosos, culturales, educativos, políticos, sociales, de la gran diversidad de lo que es Venezuela. En el Teatro Monumental Teresa Carreño, hermoso teatro de Venezuela, de Caracas. Allí asistieron 2.400 invitados. Asistieron los 335 alcaldes del país y alcaldesas, incluyendo la alcaldesa de Caracas, la capital, Caracas. Asistieron los 23 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados del país, todos, del bolivarianismo y de la oposición. Asistieron todos los diputados de todos los grupos políticos y partidos políticos del Parlamento. Asistió el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano, el Poder Ejecutivo en pleno, presidente, vicepresidenta, ministros, ministras. Yo estuve viendo las imágenes después y ayer estuve viendo un reportaje que hizo Telesur, la gran cadena de América Latina y el Caribe, la voz de América Latina y el Caribe, Telesur, nuestra gran Telesur. Estuve viendo un reportaje y increíble, Silvia, porque nunca antes en Venezuela había habido una reunión de esa calidad, de esas características, de esa amplitud para un tema de verdad nacional. Hoy puedo decirle ante el mundo entero, puedo decir, hoy, martes 14 de noviembre del 2023, Venezuela toda se ha unido para defender sus derechos históricos, jurídicos, sobre la Guayana Esequiba y su derecho a la paz, a la convivencia, a la solución pacífica de los conflictos, su derecho a votar el 3 de diciembre. Venezuela toda está unida, toda. Allá veo al embajador en Brasil, Manuel Badel. Allá veo al capitán bolivariano en Kuwait, embajador en Kuwait, capitán Ávila. Allá veo al otro buque insignia nuestro, el embajador Jorge Valero, buque insignia de la diplomacia venezolana, entre otros que puedo definir en los cuadritos aquí al frente. Mi saludo.
Ustedes pueden sentirse allá en el mundo orgullosos y orgullosas de que Venezuela toda está unida. Todos los sectores se están incorporando al debate, al esclarecimiento de los temas, con buena fe. Préstame ahí, Tatiana Josefina, por favor. Muchas gracias, Tatiana Josefina. Del José Ábalos, Tatiana Josefina para el mundo. ¿Ah? Repartiendo volantes, Tatiana, como en nuestros buenos tiempos. El que lee, lee como sea, al revés o al derecho. Miren qué bello estos volantes que está repartiendo la juventud, nuestras muchachas y muchachos en todas las calles de Venezuela. El Esequibo es nuestro, Venezuela todo. 3 de diciembre. Así, aquí. La cita es con la patria. Venezuela nos convoca. Y las 5 preguntas, que hay que estudiarlas, digerirlas, procesarlas, macerarlas y contestarlas. Hay una campaña que dice, vota 5 veces sí. 5 veces sí. Hay canciones que han surgido en reggaetón, en rap, en reggae, en salsa, en joropo, en música pop, en rock. En gaita, fue la primera que surgió, la de los niños gaiteros del Zulia. Venezuela está en paz y va a seguir en paz, pero reivindicando sus derechos. En 200 años de lucha contra el Imperio Británico, contra su avance en despojo, yo puedo decir ahora, después de ver la historia del siglo XIX y del siglo XX, hoy estamos más unidos que nunca, hoy estamos más fuertes que nunca. Hoy Venezuela tiene un Estado fortalecido, legítimo, constitucional, gobiernos legítimos, nacional, regional, locales. Hoy Venezuela tiene un poder popular, un pueblo empoderado, organizado en 49.000 consejos comunales. Hoy Venezuela tiene fuerzas militares, otra vez bolivariana, una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy Venezuela, unida, se puede presentar ante el imperio estadounidense, ante la ExxonMobil y ante el Comando Sur y decirle, a Venezuela se respeta. Y el 3 de diciembre, el voto de todos los venezolanos y venezolanas es una sola voz, diciendo, a Venezuela se respeta. Podemos hacer respetar a Venezuela. El sueño de Bolívar, el sueño grande, lo tenemos aquí en nuestras manos. Ahora sí, por eso digo 4 momentos históricos. Y digo que el 3 de diciembre empieza, si me lo permiten ustedes, un 6º momento histórico. ¿Dónde se me puso, vale? ¿Ah? Si me lo permiten, hemos titulado, denominado ese momento histórico como el momento del referéndum consultivo. Una nueva etapa, ahora sí. Ahora sí. Las 5 preguntas están muy bien definidas y se están debatiendo, las están conociendo. El gobierno de la ExxonMobil en Guyana metió un recurso temerario, inaudito, un verdadero exabrupto legal ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy estuvieron ellos dando su exposición y verdaderamente es un exabrupto, desesperado, porque lo primero que ellos dijeron, ese referéndum no tiene validez, y lo repitió la ultraderecha en Venezuela, lo repitió Guaidó en Miami. Guaidó salió ahí mismo en Miami
bandido, prófugo de la justicia, ladrón, corrupto, basura, Juan Guaidó, salió en Miami a decir, ese referéndum no tiene validez, no votes. Un día después de que la ExxonMobil y el gobierno de Guyana salió a decir lo mismo. ¿Para quién trabaja Guaidó y la ultraderecha? Los Leopoldo López, etcétera. ¿Para quién trabajan? Para la patria y para Venezuela no. Bandidos, ladrones, criminales. Pero Guyana y la ExxonMobil se van a decir los primeros días, no nos importa el referéndum, eso no tiene ningún efecto. ¿Y por qué después se van a la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué entonces el temor? ¿Cuál es el miedo? No tiene efecto. ¿Y por qué les importa el referéndum? Porque es un gran poder. Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue la Constitución de un golpe de Estado. Ellos pretenden que la Corte Internacional de Justicia derogue los artículos y le quite el derecho al voto del pueblo venezolano, le quite el derecho a participar, le quite el derecho a decidir. Y Venezuela ha tomado su decisión de que el 3 de diciembre decide sobre la Guayana Esequiba de manera soberana, de manera popular, votando pacíficamente en el referéndum consultivo convocado por la Asamblea Nacional. No habrá poder en este mundo, no existe. Se pretende aplicar lo que se llama hoy en el mundo, ustedes lo saben, embajadores, embajadoras, cónsules, encargados de negocios, amigos del mundo, ustedes lo saben. Se pretende aplicar con Venezuela el colonialismo jurídico, un nuevo tipo de colonialismo. Cuando el laudo de París, los tribunales lo conformaba el Reino Unido, la Gran Bretaña, los británicos y Estados Unidos. Y decían, este es el tribunal, estos son los 5 jueces, decidan. Naguará, ¿qué iban a decidir? ¿Iban a decidir a favor de Venezuela o de los pueblos del mundo, de la India, de China, de México? Nunca. Colonialismo jurídico, diplomacia de las cañoneras. Ahora pretenden aplicarnos el colonialismo jurídico, o sea que no hay constitución en Venezuela. O sea que el pueblo de Venezuela no tiene derechos políticos, no tiene derechos civiles. El pueblo de Venezuela no tiene derecho a ir a votar. El pueblo de Venezuela no se puede consultar en referéndum. Es un exabrupto político, diplomático, jurídico. Y déjenme decirles que el que se mete con Venezuela se seca. Piénsenlo bien, piénsenlo bien, piénsenlo bien. Pero nosotros, nervios de acero, máxima preparación para votar, máxima alegría, campaña electoral pedagógica y el 3 de diciembre, domingo bendito, toda Venezuela en familia a votar 5 veces sí por la Guayana Esequiba, por la paz, por la soberanía y por la integridad territorial. Los invitamos. Bueno, espero que le estén dando con el teléfono. Mira, ahí está el QR que ustedes ven ahí. Es mi nuevo canal. Valga la expresión, es mi nuevo canal. Mi nuevo canal de WhatsApp. Aquí está, mira. Tú lo pones ahí el teléfono y te sale el canal de WhatsApp. Hay una discusión, Yuri, si es WhatsApp o WhatsApp. ¿Cómo se dice, Rubén? ¿Cómo dicen allá en Katia? ¿Cómo? WhatsApp. Allá en la Laguna de Katia dicen WhatsApp. Bueno, ahí ustedes van a tener toda la información, todos los mapas, todos los videos. Están saliendo unos videos bellísimos que está haciendo la juventud, porque Venezuela está en campaña por la unión nacional, está en campaña por la alegría, por la paz.
está en campaña por derechos históricos. Son derechos nuestros, son nuestros derechos. Y debemos allá en el mundo, embajadores, embajadoras, encargados de negocios, cónsules, representantes, movimientos sociales, políticos del mundo, decir: Venezuela está amenazada, Venezuela está agredida, se pretende llevar un conflicto contra Venezuela y Venezuela está dando el paso correcto de convocar a un referéndum democrático, a una consulta nacional. Estamos en nuestra ley, estamos en una buena ley, estamos en la constitucionalidad, estamos en la legalidad. Y como siempre digo, queridos diplomáticos, queridas diplomáticas, estamos del lado correcto de la historia, estamos en el camino correcto y Venezuela se dirige a un momento histórico. La séptima consulta, el séptimo referéndum, el 3 de diciembre, será un día histórico de energía, de alegría patria, de unión nacional. Así que los invito a defender la verdad de Venezuela en el mundo y que sigamos nosotros en el camino correcto de la historia, del lado correcto de la historia. Muchas gracias, pues. Que Dios me los bendiga por allá por el mundo, a desplegarse, a defender la verdad y a vencer. Nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la paz! Gracias, muchas gracias. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto. De esta manera culmina el encuentro con el cuerpo diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, acreditado en el exterior en defensa de nuestra Guayana Esequiba, en cumplimiento del Acuerdo de Ginebra en 1966. Ha dicho el jefe de Estado venezolano que el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano acudirá en defensa del Esequibo. Justamente ha sido la participación de cada uno de los embajadores. El presidente constitucional Nicolás Maduro a esta hora saluda a los viceministros que están presentes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores como parte de estos debates que se vienen realizando en todo el territorio nacional en esta consulta que llevará justamente el pueblo venezolano el próximo 3 de diciembre con 5 preguntas totalmente amplias en la que Venezuela en estos momentos se encuentra unida. Ha dicho también el presidente Nicolás Maduro que a pesar de las amenazas, de la agresión constante, estamos en el momento histórico para defender este territorio en unión nacional con todos los sectores del país que se vienen pronunciando en tan importante momento para la historia de la República Bolivariana de Venezuela, que une esta causa a todos los venezolanos en la defensa del Esequibo a través del Acuerdo de Ginebra de 1966. En este debate, en esta explicación amplia que viene dando el jefe de Estado venezolano en todos los escenarios, lo hizo en el Teatro Teresa Carreño con todos los sectores del país, en esta oportunidad con el cuerpo diplomático, de manera de replicar cada una de estas informaciones, estos 6 momentos históricos, este sexto momento que tiene que ver con el referendo consultivo del próximo 3 de diciembre, así lo ha pautado el Consejo Nacional Electoral. Se despide el jefe de Estado venezolano a cada una de las autoridades del cuerpo diplomático acá presente. Es la información que nosotros podemos ofrecerles desde el Palacio de Miraflores y con ello voy a despedir esta transmisión.